Hola, vamos a seguir con el cálculo de límites. En vídeos anteriores vimos que el límite de la suma era lo mismo que la suma de los límites, siempre y cuando existieran. Que el límite del producto es el producto de los límites, que el límite del cociente es el cociente de los límites, que el límite de una potencia es la potencia de los límites. En este vídeo vamos a ver qué opciones hay cuando nosotros tengamos que hacer, por ejemplo, la suma de dos límites. Porque podemos obtener como límites números reales, podemos obtener infinitos, Entonces, dependiendo de lo que tengamos, podremos hacer esa suma o no. Y lo mismo va a ocurrir con el producto, el cociente y la potencia. En algunos casos será el resultado inmediato y en otros pues no será tan inmediato y tendremos que hacer otras cosas. Entonces vamos a ver todas las opciones posibles para la suma, el producto, el cociente y la potencia. Este vídeo va a quedar un poco largo porque vamos a ir comentando en primer lugar todos los resultados posibles y después pondré varios ejemplos de cómo aplicar esto, cómo razonar, cómo actuar y cómo aplicar las tablas vistas en la parte primera del vídeo. Bien, pues vamos a empezar contemplando la suma de dos límites. Una función que cuando la x tiende a A se acerca a B y la otra función que cuando la x tiende a A se acerca a C. Vamos a ver que el límite de la suma es la suma de los límites y aquí ¿qué opciones vamos a tener? Aquí he puesto B más C para referirnos al límite B, al límite C, en donde B y C pueden tomar distintos valores. No me voy a referir solamente a números reales. ¿Vale? Entonces vamos a interpretar que el límite existe entendiendo cómo existe que va a ser un número real infinito o menos infinito. ¿Qué opciones tenemos? Para la suma, vamos a contemplar en la fila de arriba hacia dónde se puede acercar la función f de x, es decir, cuál va a ser el límite de f de x. B, un número real, más infinito o menos infinito. Aquí están todas las posibilidades para el límite de f de x. Porque si no existe, ya sabemos que no existe el límite, no tiene ningún sentido hablar de esto. Bien, y C, vamos a poner aquí todas las opciones de hacia dónde se puede dirigir la función g. Primer caso, C, un número real. Pues si la f se acerca a un número real, tiene como límite b, y la g tiene como límite c, su suma va a ser b más c. Si la f se va al infinito, es decir, toma valores muy grandes, muy grandes, muy grandes, y la g se acerca a un número c, pues la suma de esas dos funciones va a seguir siendo muy grande, muy grande, muy grande, y esto se va a ir al infinito. Y en el caso del menos infinito, valores muy pequeños, muy pequeños, muy pequeños, si yo le sumo valores que se acercan a un cierto número real, eso cada vez va a seguir siendo más pequeño, por lo tanto el límite va a ser menos infinito. ¿Hacia dónde se puede dirigir g? Se puede dirigir a más infinito. Si g se dirige a más infinito y la f a un número real, la suma de esas dos funciones, de esas dos imágenes de esas funciones, en este caso se va a ir a más infinito. Si la f toma valores muy grandes, muy grandes, muy grandes y la g valores muy grandes, muy grandes, muy grandes, su suma pues va a seguir siendo muy grande, muy grande. Y si la f se va a menos infinito y la g a más infinito, ¿cuánto nos va a dar esto? Pues cuidado que no es cero, eso es una indeterminación. No sabemos cuánto de pequeño, cómo decrece la función
f hacia la izquierda, si yo lo miro hacia la izquierda, si yo lo miro hacia la izquierda, porque en realidad si va a menos infinito puede decrecer o puede crecer, va a crecer la función, y la función g se va a más infinito. No sabemos cuánto de grande va a ser cada uno de ellos, por lo tanto, en algunos casos esto me puede dar 3, en otros me puede dar 18, en otros puede ser infinito. Dependiendo de las funciones me saldrá una cosa u otra. Por eso se llama indeterminación. Otra opción, que la g se vaya a menos infinito. Si la g se va a menos infinito y la f se va a b, pues algo muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, que le suma un valor constante, seguirá siendo muy pequeño. Por lo tanto, el límite es menos infinito. ¿Y aquí qué pasará? Si una se va a menos infinito y la otra se va a más infinito, pues tenemos lo mismo que antes, que es la misma situación. Me da igual de hallar menos infinito más infinito que más infinito menos infinito. Y por último, si la f se va a menos infinito y la g se va a menos infinito, es decir, si la f toma valores muy pequeños, muy pequeños, muy pequeños, y la g valores muy pequeños, muy pequeños, muy pequeños, su suma seguirá siendo muy pequeña, muy pequeña. Entonces, cuando tenga que hacer la suma de dos límites, fijaos, aquí están todas las posibilidades que puede haber. Para estas indeterminaciones tendremos que hacer algo especial, que se comenta en otros vídeos, dependiendo del tipo de función que tengamos. El caso del producto. Sabemos que el límite del producto es el producto de los límites. Vamos a ver qué posibilidades hay para B y para C, qué opciones, qué límites pueden tomar F y G. Pues hacemos otra tabla y vamos a poner en la fila de arriba, como antes, todas las posibilidades que hay para el límite de F. Una, que la f se acerque a un número real distinto de 0, otra que se acerque a 0 y otra que se acerque a más infinito o menos infinito. Aquí podríamos haber hecho otra columna, más infinito, y aquí otra menos infinito, pero como es el mismo caso, hay que razonar, mejor dicho, hay que razonar de la misma manera, pues lo contemplamos en una sola columna. Bien, la g, ¿a dónde puede ir la g? Pues puede ir a un número real c, distinto de 0. Pues si la f se acerca a b y la g se acerca a c, su producto se acerca a b por c. Si la f se acerca a 0 y la g se acerca a un número real distinto de 0, si multiplicáis esas dos funciones, veréis que sus imágenes se van a 0. Y si la f se va, por ejemplo, aquí había las dos opciones, ¿no? Voy a considerar que se vaya a menos infinito. Supongamos que la f se va a menos infinito. Y la c es un valor negativo. Es decir, que la g se acerca a una altura negativa, a un valor negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que la g va a ir tomando valores negativos, 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 hasta que más o menos está muy próximo a este valor. Por lo tanto, las imágenes de g van a ser negativas. Y las de f hemos dicho que la f se va a menos infinito, por lo tanto la f toma valores negativos también. Pues si la f toma valores negativos y la g toma valores negativos, ¿hacia dónde va a ir ese producto? Pues iría a más infinito. A más infinito. ¿Qué ocurre? Si la c es negativa y la f va a más infinito, estaría multiplicando valores positivos con valores negativos, por lo tanto iría a menos infinito. Entonces, aquí podemos tener más infinito, menos infinito, dependiendo de hacia dónde va la f y hacia dónde va la g, del signo de cada una de ellas. Bien, ¿qué pasa si la g se acerca a 0? Si la g se acerca a 0 y la f se acerca a b, pues 0 por b, 0. Aquí 0 por 0, 0. Y aquí 0, algo que se acerca a 0 por algo que se acerca a infinito,
cuidado que eso es una indeterminación. Es una indeterminación. ¿Qué quiere decir? Una vez más, el que sea una indeterminación quiere decir que dependiendo de las funciones con las que estemos trabajando me dará una cosa u otra. Un ejemplo muy sencillo. Suponed que la a es infinito, ¿vale? Que la x se va a infinito. Y coged como función f x y como función g 1 partido por x. Si yo hiciera esto, tendría que el límite de x cuando x tiende a infinito, evidentemente es infinito. Y el límite de 1 partido por x cuando la x tiende a infinito, 1 partido por x, si el denominador aumenta esto, sería 0. Por lo tanto, tendría infinito por 0. Pero si yo aquí pongo la x y aquí pongo 1 partido por x, fijaos que eso es lo mismo que x partido por x, que es 1. Y el límite de una función que siempre toma el valor 1 va a ser 1. Por lo tanto, en este caso, el límite sería 1. ¿Qué ocurre si aquí en lugar de la f de x, si en lugar de tomarla como x, la tomo como 2x? Y la g igual. Es decir, f 2x y g 1 partido por x. ¿Cuánto va a ser ese límite? Pues si hacéis 2x partido por x, eso es 2. Por lo tanto, en ese caso el límite sería 2. Entonces habéis visto cómo algo que me da infinito y aquí me da 0, si yo hago las cuentas de otra manera, en un caso me va a dar 1 y en otro caso me va a dar 2. Por eso se llama indeterminación. Si lo hago por separado tendría 0 por infinito, pero si lo hago todo junto resulta que en un caso me va a dar 1 y en otro 2. O sea que 0 por infinito en este caso era 1 o 2. ¿Vale? O sea que eso depende de las funciones f y g, de quienes sean. Bien, si la g es más infinito o menos infinito, ¿qué nos puede salir aquí? Pues fijaos, si la g se va a más infinito, quiere decir que la g toma valores cada vez más grandes, la b, imaginad que la b es negativa. Eso quiere decir que la f toma valores negativos y se aproxima a este valor negativo. Yo estoy multiplicando la f con la g. Si la f es negativa y la g es positiva, el resultado sería menos infinito. Pero si la b es positiva y esto se va a infinito, el resultado sería más infinito. O sea que, dependiendo de hacia dónde vaya la función y hacia dónde vaya esta función, tendré signo positivo o negativo, pero en cualquier caso siempre se va a ir al infinito. Y este caso de aquí, pues efectivamente es el mismo que acabamos de comentar aquí. Es lo mismo infinito por 0 que 0 por infinito. Tenemos otra indeterminación. Y por último, pues aquí, ¿qué nos puede salir? Pues también más infinito o menos infinito. ¿De qué depende? Pues de hacia dónde vaya la f. Si la f se va a menos infinito y la g se va a más infinito, pues esta función toma valores negativos, esta valores positivos, su producto se iría a menos infinito. Si las dos son positivas, se irían a más infinito. Bien, vamos a ver ahora el cociente. El límite del cociente es el cociente de los límites y dependiendo de hacia dónde vaya la f o hacia dónde vaya la g, tendremos unas situaciones u otras. Vamos a contemplar hacia dónde puede ir la función f. Pues puede tener como límite un número real distinto de 0, puede tener el 0 o puede tener más infinito o menos infinito. Y la función g. La función g, un número real c, distinto de 0.
Pues ¿cuál será el cociente de una función que se acerca a b y una función que se acerca a c? Pues b partido por c. Y si la f se acerca a 0 y la g se acerca a c, y la g se acerca a c, 0 partido por c va a ser 0. Y si la f se va a más infinito y la c es un número real, pues aquí vamos a tener también más infinito menos infinito. ¿De qué depende? De hacia dónde vaya la f y del signo que tenga la c. Si la f se va a más infinito, quiere decir que la f va a tomar valores positivos en el infinito. Y si la c es negativa, quiere decir que la g está tomando valores negativos. Por lo tanto, estoy dividiendo valores positivos entre negativos, que me daría límite menos infinito. Y de la misma manera, pues las otras tres opciones que hay. Siguiente posibilidad, que el g se acerque a 0. Si la f se acerca a b, que es un número real, distinto de 0, y el denominador se acerca a 0, ¿hacia dónde va a ir ese cociente? Fijaos, estáis cogiendo algo que se acerca a un número real, por ejemplo, pensad en el 5, y algo que se acerca al 0. Aquí incluso podéis considerar la función constante 5, una función que siempre valga 5, por lo tanto el límite va a ser 5. Y algo que se acerca a 0. Si hacéis la tabla, 5 partido por 0,1, 5 partido por 0,01, 5 partido por 0,001. Veréis que ese cociente se va al infinito. ¿Qué ocurre? Que dependiendo del signo de la b y dependiendo de por dónde nos acerquemos al 0, porque yo puedo acercarme al 0 viniendo de arriba a abajo, con lo cual la función tomaría valores positivos, o puedo acercarme de abajo a arriba, con lo cual la función tendría valores negativos. Y si tengo que dividir valores positivos entre valores negativos, el cociente sería negativo, menos infinito. Si divido valores positivos entre valores positivos, pues el cociente sería positivo. Es decir, que aquí tenemos que tener en cuenta de por dónde me acerco al 0. Cuidado con el 0, que el 0 siempre nos obliga a pensar un poquillo. ¿Por dónde me estoy acercando al 0? Y aquí el signo de b, fijarse cuál es. Si la f se acerca a 0 y la g se acerca a 0, pues vamos a tener una nueva indeterminación. No sabemos cuánto va a ser eso. En cada caso tendremos que actuar de una manera diferente, dependiendo del tipo de función que tengamos. Y si la f se va al infinito y lo divido por valores que se acercan al 0, es decir, por valores cada vez más pequeños, pues si yo divido valores muy grandes, entre valores que cada vez se hacen más pequeños, acercándose al 0, eso nos va a dar más infinito o menos infinito, repito, dependiendo de por dónde me acerque al 0 y dependiendo de hacia dónde vaya la función. Última opción para g, pues que valga más infinito o menos infinito. Si yo divido un número real entre algo que cada vez es más grande, el denominador es más grande, eso se va a acercar a 0. Si yo divido algo que se acerca a 0, es decir, algo que vale muy poco, entre un número que cada vez es más grande, eso se va a ir a 0. Y la última opción va a ser una nueva indeterminada, algo que se va a infinito. Entre algo que se va a infinito va a depender de cómo se vaya cada una de las funciones a infinito, de lo deprisa que se vaya cada una de ellas. Son indeterminaciones que tendremos que actuar de una manera diferente dependiendo del tipo de función que tengamos, igual que pasaba antes. Si os fijáis, hasta ahora hemos visto 4 tipos de indeterminaciones. Infinito partido por infinito, 0 partido por 0, 0 por infinito en la anterior tabla y en la primera, infinito menos infinito. 4 indeterminaciones que este año comentaremos a ver cómo resolvemos cada una de ellas.
aunque la 0 por infinito pues se deja más para segundo de bachillerato, que hay una herramienta muy potente que os permite resolver esa indeterminación de una manera muy rápida y muy fácil. La última opción, la última tabla que vamos a ver, el caso de la potencia. Vamos a considerar una función positiva, porque si no, no tiene sentido todo lo que viene después. Una función positiva cuyo límite es b y una función g cuyo límite es c. Sabemos que el límite de la potencia es la potencia de los límites. Y como hemos hecho en los casos anteriores, vamos a ver, dependiendo de los valores que tomen la b y la c, qué puede ocurrir. Ahora vamos a poner en la fila de arriba del todo, en la primera fila, todas las opciones del límite de g, es decir, del exponente. Vamos a considerar todas estas opciones, porque dependiendo de qué se nos presente, tendremos unos resultados u otros. Y aquí pondremos las posibilidades que hay como límite de la base. Bien, fijaos que la función siempre es positiva, por lo tanto todos los valores que vamos a tener aquí van a ser imágenes o límites de valores que están por encima de 0, valores o expresiones. El infinito no es un valor, una manera de escribir que la función se hace muy grande, muy grande. Bien, si la base es positiva y c es un número real distinto de 0, el límite va a ser b elevado a c. Si el exponente se va a 0 y la base es positiva, el límite va a ser 1. b elevado a 1, es decir, algo que se acerca a b y algo que se acerca a 1, nos va a dar b. Y b elevado a infinito, un número real positivo como base, como límite de la base, y un exponente que cada vez es más grande. Pues cuidado aquí, porque dependiendo del valor de b, esto se acercará a 0 o a infinito. Fijaos, vamos a coger una base que está entre 0 y 1. Es decir, el límite de una función que se acerca, por ejemplo, a 0,5. A 0,5. Y cogéis como exponentes valores cada vez más grandes. 0,5 elevado a 10, 0,5 elevado a 20, 0,5 elevado a 100, 0,5 elevado a 1000. Veréis que eso cada vez es más pequeño, cada vez se aproxima más al 0, por lo tanto el límite es 0. Sin embargo, si la base es mayor que 1, por ejemplo 2, pues 2 elevado a algo que cada vez es más grande, 2 elevado a algo que cada vez es más grande, eso se va a infinito. Eso lo podéis hacer bien con tablas, con unas tablas. ¿Y qué ocurre en este caso? Si el exponente se va a menos infinito. Fijaos, siempre que tengáis un exponente negativo, aunque sea menos infinito no es un número, repito, el infinito, cuando escribimos infinito, lo único que estamos escribiendo es hacia dónde van las imágenes de una función. Y esto quiere decir que las imágenes cada vez suben más, y aquí cada vez bajan más, La función baja a medida que yo me voy hacia la izquierda. Bien, siempre que tengáis un exponente negativo, lo podéis escribir utilizando las propiedades de las potencias, una manera de escribir para que os quede claro, aunque no es muy correcto matemáticamente, b elevado a menos infinito lo podéis escribir como 1 partido por b elevado a infinito, para transformar ese exponente negativo en un exponente positivo. Teniendo en cuenta eso, ¿qué podremos obtener aquí? Pues dependerá también, igual que antes, del valor de b. Fijaos, si yo escribo b elevado a menos infinito como 1 partido por b elevado a infinito, si la b está entre 0 y 1, b elevado a infinito, vimos que se acercaba a 0. Y si se acerca a 0, el denominador, la fracción, se va a infinito. Y aquí ocurre lo contrario. Fijaos,
b elevado a menos infinito lo escribís como 1 partido por b elevado a infinito. Y como el b elevado a infinito lo tenéis aquí, pues sabiendo hacia dónde va b elevado a infinito, sabéis hacia dónde va 1 partido por b elevado a infinito. Y si no hacéis tablas, para creéroslo, que es otra opción. Bien, ¿qué ocurre si la base se va a 0? Pues 0 elevado a un número real, dependiendo del signo del exponente, me dará una cosa u otra. ¿Por qué? Coged un número real, coged una función cuyos valores se acerquen a 0 y le eleváis ese número real, esos valores de la función, los eleváis a algo positivo. Pues veréis que se sigue acercando a 0. Por ejemplo, 0,1 lo eleváis a un valor positivo, pues si ese 0,1, 0,001, 0,0001 lo vais acercando a valores que se acercan a un número real, a 3, por ejemplo, a 3, 0,01, 0,001, 0,0001, lo eleváis a 3, eso se hace cada vez más pequeño. ¿Qué ocurre si la c es negativa? Pues lo podéis escribir otra vez como os acabo de decir aquí. Lo invertís y entonces os quedaría un 1 y abajo precisamente en la expresión en positivo. Y algo, número real partido por 0, por algo que se acerca a 0, se va al infinito. ¿Vale? Se va al infinito. Aquí será más infinito, menos infinito. No, no se va más infinito, menos infinito. Se va a infinito. ¿Vale? Bien. Siguiente opción. Algo que se acerca a 0, exponente que se acerca a 0. Una indeterminación del tipo 0 elevado a 0. Esto, para saber desarrollar o desenvolver esta indeterminación, tendréis que esperar al año que viene. Siguiente opción. Algo que se acerca a 0, exponente que se acerca a 1. Pues eso va a ser 0. Eso se va a acercar a 0. 0 elevado a infinito. Algo que se acerca a 0 elevado a infinito. Es decir, algo que se acerca a 0 y en exponente cada vez más grande. Pues eso se va a ir a 0. ¿Y este cómo será? Pues recordad, 0 elevado a menos infinito, no está bien escrito, lo repito y quiero recalcarlo, que no es muy correcto, pero os puede servir para acordaros. 0 elevado a menos infinito, lo puedo escribir, no, lo puedo pensar, no lo escribo, eso no lo escribo nunca. Lo pienso como 1 partido por 0 elevado a infinito, y si yo sé que 0 elevado a infinito es 0, 1 partido por 0, eso se va a infinito. Siguiente opción, que la base se vaya a 1. Y 1 elevado a un número real, 1. 1 elevado a 0, 1. 1 elevado a 1, 1. 1 elevado, es decir, algo que se acerca a 1 y algo que cada vez es más grande. Pues cuidado que no es 1, eso es una nueva indeterminación. Una nueva indeterminación que este curso aprendemos a resolver. Y para otras funciones que no sabremos, lo aprenderemos o las haremos el año que viene. Siguiente opción. Pues lo que os decía siempre, que tengáis menos infinito. Y veréis que os sale otra indeterminación del tipo 1 elevado a infinito. Bien, último caso para la base. Que la f se vaya a más infinito. Que la f se vaya a más infinito. Si la f se hace cada vez más grande, más grande, más grande, y el exponente se acerca a un número real, ¿hacia dónde va eso? Cuidado que aquí depende otra vez del signo de la c, porque no es lo mismo que yo eleve valores muy grandes, muy grandes, muy grandes
a un exponente positivo, porque si yo cojo valores muy grandes, muy grandes, muy grandes y lo elevo a exponentes positivos, seguirá siendo muy grande, muy grande, muy grande. Pero si el exponente es negativo, lo tendré que invertir, como hacíamos aquí, lo tendré que invertir, y al invertirlo me quedaría en el denominador infinito elevado a algo positivo, que sabemos que se va a cero, por lo tanto el inverso, que sabemos que se va a infinito, por lo tanto el inverso se va a cero. Infinito elevado a cero. Pues aquí tenemos la tercera y última de las indeterminaciones tipo exponencial que os vais a encontrar. Otra que aprenderéis a resolver el año que viene. Este año no vais a tener herramientas para poder resolver esta. Infinito elevado a 1. Algo que se va a infinito y el exponente que se va a 1. Infinito. Algo muy grande, muy grande, muy grande, elevado a algo muy grande, muy grande, muy grande, pues seguirá siendo muy grande. Y esta opción, pues ya podéis parar el vídeo y pensar qué os va a dar. Y efectivamente os va a dar 0, porque lo que estoy haciendo es 1 partido por esto. Fijaos que en esta columna, lo que estáis haciendo es siempre 1 partido por esto, me da esto. 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 Bueno, esta exactamente no. Aquí lo que tengo es 1 partido por esto, pero como esto es una indeterminación, esta también. ¿Vale? Pero en esta columna, cuando el exponente sea negativo, siempre va a ser la inversa. Bien, esto en cuanto a todas las opciones. Pues con esto ahora ya sois capaces de calcular cualquier límite, excepto cuando se os presente una indeterminación. En estas no vais a saber resolverlas, esta sí, esta vais a aprender este año, pero las anteriores sí que vais a saber resolver bastantes de ellas, no todas, pero sí bastantes. Entonces, ¿cómo se resuelven? Para eso lo veremos en otros vídeos. Vamos a ver algunos ejemplos. A mí me dan el límite de esta suma. Fijaos, en cuanto aquí veo una suma, yo ya sé que el límite de la suma es la suma de los límites. Por lo tanto, tengo que tener en mente esta tabla. Esta tabla que ahora la escribo, pero que la tengo que tener en mente. Cuando no la escriba, claro. Bien, y entonces ahora no tengo más que recordar que esto eran los límites de la primera función y esto los límites de la segunda. Pues tenemos que hallar el límite de la primera función y el límite de la segunda función. El límite de la primera es una función exponencial. Pues si es una función exponencial, me tengo que acordar de la tabla de la función exponencial. Si no me acuerdo de la gráfica de la función exponencial. Si os acordáis de la gráfica, en este caso es inmediata, ¿no? Y el límite, vamos, es automático. ¿Que no me acuerdo? Vengo a la tabla. Recordad que aquí tengo los posibles valores del límite de la base. Aquí la base es e. Es una función constante. Es e, que vale 2 y pico. Por lo tanto, estamos aquí. Yo sé que mi límite va a tomar alguna de estas expresiones por la base. Y ahora tengo que mirar el exponente. ¿Hacia dónde va la x cuando la x se va a infinito? A infinito. Pues el exponente es infinito. Estoy en esta celda. ¿Cuánto vale la base? Porque aquí dependiendo, el límite va a ser o 0 o infinito. ¿Dependiendo de qué? Del valor de la base. ¿Cuánto vale nuestra base? E. Nuestra base es e. Que es más o menos 2,71 2,71, estamos en un valor mayor que 1, por lo tanto, ese límite va a ser infinito. Por lo tanto, el límite de esta función es infinito. ¿Y el límite de esta? Pues tenemos un cociente. Si yo me acordara de la tabla, del cociente, el numerador se va a infinito, el denominador a infinito, es una indeterminación, pero en este caso es algo que podemos averiguar fácilmente, ya lo vemos en otro vídeo, cómo resolver esa indeterminación. Y en este caso vemos que el denominador
crece muchísimo más deprisa que el numerador. Por lo tanto, en una fracción, cuando el denominador cada vez se hace más grande, pero mucho más grande que el numerador, esto se va a 0. Por lo tanto, lo que tenemos es primera función que se va a infinito, segunda función se va a 0, tenemos infinito más 0. Pues ahora me vengo a la tabla de la suma, infinito aquí y 0 aquí. Por lo tanto, infinito más 0, infinito. Yo sé que esa función elevado a x más 5x menos 3 partido por x cuadrado, eso se va a infinito. Es decir, que a medida que me voy hacia la derecha, esa función toma valores cada vez más grandes. Otro ejemplo. Otra suma. El límite de una suma. Pues igual que antes, al tener una suma, automáticamente pienso en la tabla de la suma. Y ahora tenemos aquí el logaritmo de x y 1 partido por x. La x se acerca a 0 por la derecha. Entonces, ¿hacia dónde va esta función cuando yo me acerco al 0 por la derecha? Claro, no hemos visto ninguna tabla de logaritmos, pero de esta función la estudiasteis en cuarto y sí que os acordáis de ella. Tiene como gráfica esta. Y si yo me acerco al 0 por la derecha, ¿hacia dónde van esas imágenes? Pues esas imágenes cada vez bajan, es decir, la función se va a menos infinito. A menos infinito. Por lo tanto, el límite de esta función es menos infinito. Yo sé que voy a estar aquí. Ahora tengo que determinar cuál es el límite de 1 partido por x. ¿En dónde estoy? ¿Aquí, aquí o aquí? 1 partido por x. Pues esto lo puedo hacer de dos formas también. Tengo un cociente. Yo sé que el denominador cada vez se va a hacer más grande, por lo tanto 1 partido por algo que cada vez es más grande se va a 0. Y si no, me puedo acordar de la gráfica de la función 1 partido por x. Y efectivamente vemos cómo... dije que esto se hacía más grande. La x se acerca a 0. Por lo tanto, esto se hace cada vez más pequeño y el cociente cada vez es más grande. Y lo vemos aquí. Yo me acerco al 0 y las imágenes cada vez son más altas. Por lo tanto, esto se va a más infinito. Tengo menos infinito, más infinito, que estamos precisamente aquí, en una indeterminación que no sabemos cómo resolver este año. Pero fijaos cómo en esta diapositiva, en este ejemplo, lo que he querido mostrar es que hay límites que si me acuerdo de la gráfica, o sé hacer la gráfica, aunque no sea un método demostrativo riguroso, pero para hallar un límite cuando tengo que hacer un cálculo rápido, esto me sirve perfectamente. Y si no, pues tengo que ir a las tablas o recurrir a todos los mecanismos que conozca. Otro ejemplo. He puesto x elevado a 9, es x al cuadrado. X al cuadrado menos 9. X al cuadrado menos 9, ¿vale? Por elevado a 1 partido por x menos 3. Esto es un 2. Tenemos un producto. Pues automáticamente, tabla del producto. La x se acerca a 3. La x se acerca a 3 por la derecha. Esto era un 2, recordad. Pues si me acerco a 3 por la derecha, ¿esto hacia dónde va? Esto va al 0. Es decir, que estamos aquí. Ahora tengo que ver en cuál de estas tres opciones está la segunda función. ¿Y la segunda función qué es? Es una función exponencial. Pues me tengo que acordar de la función exponencial, de la tabla de la exponencial. Y ahora estamos con una base e, es decir, estamos igual que antes. Base aquí, mayor que 0. Pues yo sé que mi límite va a estar por aquí. Y el exponente. El exponente es 1 partido por x menos 3. 1 partido por x menos 3. Como es una función racional,
como es un cociente, pues vamos a venir a la tabla del cociente. 1 partido por x menos 3. El 3 se acerca, la x se acerca al 3 por la derecha. ¿Qué pasa en ese caso, si me acerco al 3 por la derecha? ¿Qué pasa con este denominador? El numerador es 1, por lo tanto estamos aquí. Estamos solamente en el exponente, ¿vale? Solamente en el exponente. El numerador es 1, estamos aquí. Y ahora vamos a ver el denominador. Me acerco al 3. Me acerco al 3 por la derecha. Es decir, yo a la x le doy valores 3,2, 3,1, 3,01, 3,001. ¿Qué pasa? Que la resta es positiva, pero cada vez se acerca al 0. O sea que me estoy acercando al 0 de una manera positiva. Me estoy acercando al 0, pero por la parte positiva. Estoy dividiendo 1 entre 0 por la parte positiva. Límite infinito. O sea, este exponente se va a más infinito. Pues si estábamos aquí, ahora la función exponencial, la base habíamos dicho que era b. El exponente infinito. La b es mayor que 1. Límite infinito. O sea, que la segunda función se va a infinito. La primera se iba a 0. La segunda se va a infinito. Me vengo aquí. La primera se iba a 0. La segunda se iba a infinito. Indeterminación. No sé, de momento, calcular este límite. Tendremos que esperar al año que viene para ver cuál es este límite. Pero sabemos que es una indeterminación y hemos visto cómo hemos llegado ahí. Que es lo interesante. A veces lo interesante no es llegar a un resultado, sino razonar y decir ¿cómo llego yo aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es lo interesante en las matemáticas. Bien, veamos otro ejemplo. Otro producto. Otro producto. Automáticamente, tabla del producto. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí un cociente. Un cociente que si la x se acerca a 1, tenemos que estar pensando ya como antes. Me acerco al 1 por la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que a la x le estoy dando valores 0,9, 0,91, 0,95, 0,99, 0,9999. Y esto entonces cada vez se hace más pequeño. Si yo me estoy acercando al 1, la resta cada vez se acerca al 0. Y está al cuadrado, por lo tanto es un 0 positivo. 0 positivo. Bueno, 0 positivo es la manera de hablar, ¿eh? Me estoy acercando al 0, pero con valores positivos. El denominador. ¿Y el numerador negativo? Pues algo negativo dividido entre algo positivo que se acerca a 0, ¿hacia dónde va eso? Eso se va a menos infinito. Aquí he puesto la tabla de la potencia porque es lo siguiente que tenemos que hacer, ¿no? Pero esto se va a menos infinito. Algo negativo entre 0. Yo sé que algo partido por 0 no, por algo que se aproxima a 0, yo sé que eso se va a ir al infinito. Lo que tengo que decidir es el signo. Y el signo depende del numerador y del denominador. Algo partido por una función que se acerca al 0, algo partido por 0 se va a infinito. Y luego hay que decidir el signo. Bien, vamos a ver la segunda función. O sea que yo aquí hemos dicho menos infinito. Estamos, por lo tanto, aquí con menos infinito. Con menos infinito. Aquí es una función exponencial. Estamos igual que antes. Base mayor que 0. Y vamos a ver el exponente. Me acerco al 1 por la izquierda. Si me acerco al 1 por la izquierda, pues al no darme ningún problema, pues 1 al cuadrado más 3, 4. Numerador se acerca a 4. ¿Y el denominador?
Pues el denominador es igual que antes, ¿no? Algo menos 1, esto se acerca a 0 y como está la cuarta, se acerca al 0 pero por valores positivos. El denominador positivo pero que se acerca a 0. El denominador positivo que se acerca a 0. El numerador 4. 4 partido por algo que se acerca a 0, lo que vimos antes, más infinito. La exponencial, entonces, e elevado a infinito. Infinito. Por lo tanto, bueno, aquí teníamos el cociente, vaya. No me di cuenta antes, perdón. Aquí lo que decía de la fracción es menos 3 y partido por algo que se acerca a 0 positivo. Yo sé que se va al infinito y en este caso negativo. Por lo tanto, como habíamos dicho, menos infinito por infinito. Y menos infinito por infinito, me vengo aquí, menos infinito más infinito, yo sé que es infinito. ¿Qué signo? Menos, más, menos infinito. Por lo tanto, ese límite es menos infinito. Menos infinito. Bien, otro ejemplo. Un cociente. El límite de todo esto partido por esto. Pues tabla del cociente. Tabla del cociente. ¿Hacia dónde va el numerador? ¿Hacia dónde va el numerador? Me estoy acercando al 1 por la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Si me acerco al 1 por la derecha, esto va a valer 1,1, 1,01, 1,0001, 1. Es decir, esto cada vez se está haciendo más pequeño, se acerca a 0, pero de una manera positiva. Por lo tanto, 3 partido por algo positivo nos sirve esta tabla. Fijaos, 3 numerador partido por 0, yo sé que va a ser infinito. Signo de b, positivo. ¿Por dónde me acerco al 0? De una manera positiva, cociente positivo. Por lo tanto, numerador más infinito, más infinito. Denominador, pues si la x se acerca a 1, esto se acerca a 5. Por lo tanto, voy a tener infinito partido por un número real. ¿En dónde estamos? Infinito, numerador, número real, denominador. Número real positivo, infinito positivo, número real positivo, cociente más infinito. Entonces, como veis, teniendo las tablas, se hace muy rápido, se hace muy rápido. Otro ejemplo, otro cociente, tabla del cociente. Numerador, ¿hacia dónde va el x? A infinito. ¿Hacia dónde va el numerador? 1 partido por algo que cada vez se hace muy grande, esto se va a 0. Esto se va a 0. ¿Y esto hacia dónde va? Pues si la x se va a infinito, e elevado a x, ya lo hemos visto, se va a infinito. Por lo tanto, tengo 0 partido por infinito. Me voy a la tabla del cociente. 0 partido por infinito. Aquí da igual el signo. 0. Límite de eso, 0. Entonces, como veis, con las tablas es muy rápido. Es muy rápido hacer esto. Solo hay que tener cuidado, sobre todo, repito, sobre todo cuando yo me acerco al 0. Otro ejemplo, otro cociente. Este muy rápido, venga. Este muy rápido. Que todos son iguales. Me acerco al 2 por la izquierda. Como aquí no me voy a tener ningún valor raro entre comillas, ningún valor que me genere ningún problema, porque cuando me acerco a 2, el numerador va a ser 13. Voy a estar aquí. 13, número real, numerador. Denominador, me estoy acercando al 2. ¿Por dónde? Por la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que a la x le estoy dando valores 1,9, 1,91, 1,99, 1,999. ¿Y esa resta cuánto nos va a dar? Pues cada vez se va a hacer más pequeña, se acerca al 0, pero de una manera negativa. De una manera negativa. Por lo tanto, numerador real positivo. Denominador, me estoy acercando al 0, pero
por la izquierda. Por lo tanto, 13 partido por 0, que me estoy acercando por la izquierda. Lo digo una vez más, esto que estoy poniendo entre paréntesis, lo pongo entre paréntesis porque es lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy pensando, pero esto hay mucha gente que no le parece correcto escribirlo, ¿vale? Pero bueno, si lo ponéis entre paréntesis, lo que no puede quedar es sin paréntesis, eso está clarísimo. Si lo ponéis entre paréntesis, hay gente que lo pone aquí arriba, que incluso estaría mejor. Yo no lo he puesto porque es que si no queda tan pequeñito que no se ve. Pero si lo ponéis por encima del igual, es todavía mucho mejor. Bueno, a lo que íbamos. 13, numerador. Denominador 0. Yo sé que va a ser infinito. ¿Qué signo va a tener? Numerador positivo. Denominador. Hemos dicho que negativo. Si yo me estoy acercando al 2 por la izquierda, a la X le estoy dando valores 1,9, 1,99, 1,999. Es decir, que la resta es negativa. Por lo tanto, límite menos infinito. Menos infinito. ¿Vale? Fijaos cómo en el 0 nos exige pararnos un poco más. Ya no es solo mirar la tabla, hay que pensar a ver cómo me estoy acercando al 0. Otro ejemplo. Una función exponencial. Por lo tanto, tabla de la función exponencial. Base. Otra vez E. La verdad que podría haber cambiado de base, pero bueno, es que el E aparece con mucha frecuencia. Base mayor que 0. Estoy aquí. Estoy aquí. Vamos a ver el exponente. La X se va al infinito. La X se va al infinito. Por lo tanto, el denominador se va al infinito. Y menos 1 partido por algo que cada vez es más grande, más grande, más grande, ¿hacia dónde va eso? Si os acordáis de la tabla del cociente, eso se va a 0. A 0. Tenemos base mayor que 1, el exponente se va a 0, pues estamos base mayor que 1, exponente 0, límite 1. Fijaos como en la tabla está prácticamente todo. Bien, otro límite. La misma función, pero ahora la X tiende a 0. La X tiende a 0. ¿Qué pasa si la X tiende a 0? Fijaos, la X tiende a 0, vale. ¿Qué quiere decir eso? Que el denominador tiende a 0. Al estar al cuadrado es un 0 positivo. Menos 1 partido por algo que se acerca a 0 positivo, ¿eso qué me va a dar? Si os acordáis de la función de la tabla del cociente, menos 1 partido por 0 se va a menos infinito. Por lo tanto, bueno, aquí tenemos la tabla de la función exponencial, ¿vale? Base menos infinito. Pues estamos aquí, base y menos infinito. Estamos en esta celda. ¿Cómo es la base? Mayor que 1. Mayor que 1. Por lo tanto, límite 0. Entonces, como veis, con las tablas sale todo. Otro ejemplo. Un medio elevado a x. Función exponencial. Tabla de la función exponencial. La x se va a infinito. La base, un medio. Estamos aquí. Base, un medio. Mayor que 0. Exponente. La x se va a infinito. El exponente se va a infinito. Pues estamos aquí. Base mayor que 0. Exponente infinito. Estamos aquí. Pero, ¿qué ocurre ahora? ¿Cómo es la base? La base está menor que 1. Menor que 1 y positiva. Siempre hemos dicho que es positivo. Acordaos, la función exponencial siempre es positivo. La base menor que 1. Por lo tanto, una base menor que 1. Exponente cada vez más grande. Límite 0. 0,5 lo vais elevando a exponentes cada vez mayores. Veréis cómo se hace más pequeño. No quiero decir más que eso. Otro ejemplo. Otra función. Ahora me voy a acercar al 0 por la derecha. Y la función es una función exponencial. Tabla de la función exponencial. Vamos a ver la base. Vamos a ver en dónde estamos aquí. Me acerco al 0 por la derecha. Me acerco al 0 por la derecha. Denominador 0.
numerador un valor real, si os acordáis, 1 partido por 0 se nos va a infinito. ¿Qué infinito? Positivo, porque me estoy acercando al 0 por la derecha. Por lo tanto, estamos aquí. Estamos aquí. Base aquí. Exponente. Ocurre lo mismo. La x se va a 0. 0 al cuadrado es 0. Voy a tener, bueno, 0 al cuadrado es 0. Algo que se acerca a 0 al cuadrado se va a aproximar a 0. Se va a aproximar a 0. Y 1 partido por 0 más infinito. O sea que estamos base más infinito, exponente más infinito. Estamos en infinito elevado a infinito. Me voy a la tabla de la exponencial, límite infinito. Como veis, son funciones que no tenéis ni idea de su gráfica, pero que de esta manera se calcula el límite rápidamente. Otra función, otro límite, x elevado a x, otra función exponencial. Ahora me voy a acercar al 0 por la derecha, o sea que la base 0. Estamos aquí, base 0. Exponente, me voy a acercar al 0, base 0, exponente 0. Situación que tenemos, una indeterminación que no sabemos resolver, pero lo que sabemos es que este límite ya no es tan inmediato. Aquí habrá que hacer más cosas, que aprenderemos, repito una vez más, el año que viene. Entonces, como veis, con las tablas sale prácticamente todo, con las herramientas que tenemos. Otro ejemplo, que creo que es el último ya. 3 elevado a menos x, función exponencial. La base, 3, aquí. Exponente, la x se va a menos infinito. Es decir, que la x toma valores negativos. Con un menos delante, pues este exponente es positivo. Por lo tanto, estamos base mayor que 1, base mayor que 1, porque el exponente, ¿por qué no? Y el exponente se va a infinito. Estamos en esta celda, base mayor que 1, exponente infinito, límite infinito. Bien, como veis, con estas tablas pues salen muchos límites, solo hay que tener cuidado de, en primer lugar, saberse las tablas, a base de práctica esto se aprende, y después analizar cada caso por separado. Espero que os haya quedado claro.